Los Estados Unidos está enfrentando el brote de sarampión más grande de los últimos 20 años. Y eso que la enfermedad se había erradicado en el año 2000. ¿Cómo llegamos a este punto? En menos de 5 meses sobrepasamos la cantidad de casos totales del 2018. Esto se debe a la cultura de anti-vaxxer que se está propagando por los medios. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Este brote de Estados Unidos puede llegar a Puerto Rico. De eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio. Yo soy la doctora Nidia Burgos y esto es Medicina con Calle. Para hablar de este tema me acompaña la doctora Patricia Rodríguez. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos en el día de hoy. Usted es infectóloga pediátrica, para los que no sepan, eso es especialista en infecciones. Sí, básicamente, ¿verdad? Yo soy pediatra y luego hice una subespecialidad y es dedicado a lo que son infecciones, ¿verdad? Así que soy especialista en infecciones. Ok, así que en estos últimos días, desde hace como 3 meses, está saliendo muchos reportajes sobre sarampión. Así que es un tema bien importante para que todo el mundo esté bien familiarizado. Sarampión, ¿qué es eso? Sí, el sarampión ha cogido mucho auge en los medios recientemente y es porque, como usted bien describió, hay muchos brotes que están ocurriendo. Pues el sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus que causa un sinnúmero de síntomas que en realidad no todos estamos acostumbrados a verlo, porque el sarampión, como habías dicho, en Estados Unidos se había erradicado y no había, ¿verdad? Habían brotes de vez en cuando, pero nada tanto como hemos tenido ahora en el 2019. Okay. Así que es una infección de un virus. Una vez alguien se infecta con eso, ¿qué síntomas puede experimentar? Si es susceptible, ¿verdad? Si no está vacunado, puede coger la infección, ¿qué síntomas presenta? ¿Verdad? En personas que están expuestas y son susceptibles a este virus, causan síntomas que son bien similares a quizás uno puede decir cualquier catarro, porque comienza con fiebre, pueden tener dolor, malestar generalizado, también pueden tener secreciones nasales, tos, los ojos se pueden enrojecer o conjuntivitis, como se conoce, ¿verdad? Ese término, que es algo que en realidad uno puede decir, pues mira, esto puede ser cualquier virus, porque esto puede ser sarampión. Y eso sí va evolucionando. Luego sale, ¿verdad? Un rash o un sarpullido característico que es bien sugestivo de lo que es sarampión. Uno tiene que tener, ¿verdad? Una alta sospecha que esto es sarampión y saber pues quién está a riesgo para esto, y precisamente son las personas que no han recibido las vacunas las que más a riesgo están. Okay. ¿Y ese rash que es característico de esta condición, cómo es ese rash? Pues hay 2 rash, uno que sale por dentro de la boca, que son como unas pelotitas blancas, que eso es bien característico de lo que es la enfermedad de rubela. Y luego sale un rash que empieza en la cabeza y va entonces bajando como por el cuello, el pecho, y entonces se va extendiendo hacia las extremidades. Ese rash es un sarpullido rojo, típicamente, bien característico, que uno puede ver junto con todos los otros síntomas que salen antes a eso. Okay. Así que para que las personas puedan visualizarlo, si uno coge un galón de pintura, lo tira encima de alguien, va de arriba hacia abajo bajando. Precisamente, así mismo lo describen en los libros. Ok, entonces, así que al principio quizás no se puede distinguir de otros virus que son comunes, que quizás el cuerpo los asimila y los pasa de lo más bien después de unos días de recuperación. Pero ¿cómo alguien coge la enfermedad? ¿Cómo se transmite? Yo creo que eso es una pregunta muy importante, porque como al principio uno no puede diferenciar si esto es rubela versus quizás algún otro virus, y sabemos que la rubela puede ser altamente contagiosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que personas que están expuestos a este virus pueden coger el virus. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay diferentes maneras de hacerlo. Lo más común es tener contacto, ¿verdad?, con alguna de las secreciones que contengan el virus, y a veces también a través del aire, ¿verdad? El virus puede sobrevivir por lo menos 2 horas en el aire, y personas que están expuestas a esto, al virus, pueden entonces contraer la enfermedad de rubela. Okay. Así que si yo tengo sarampión y de estornudo, me voy, alguien entra, no está vacunado, es bien probable que si era un espacio pequeño, esa persona se infecte. Dentro del periodo de las 2 horas, si eso ocurre en ese momento, sí, es posible. Ok. Así que suponiendo que tenemos 10 personas que no están vacunadas y una de ellas tiene sarampión, ¿qué cantidad de los demás se van a enfermar con esta condición? De cada 10 personas, 9. Ok, así que estamos hablando de algo altamente infeccioso. Altamente infeccioso. Esto es una de las enfermedades infecciosas que más se contagian las personas. O sea, es sobre un 90% la probabilidad que si tú no tienes protección contra este virus, te vaya a dar.
Okay. Así que esta condición se pasa como dijimos al principio, como otro virus, y después que uno ve los otros síntomas como el rash que quizás la caracterizan, ¿tiene otras complicaciones? Sí, ¿verdad? Esos son los síntomas más comunes que uno puede presentar, pero los pacientes se pueden complicar y específicamente hay unos grupos que pueden estar a mayor riesgo de tener complicaciones por lo que es el sarampión. Básicamente, lo que ocurre con el sarampión es que en pacientes pequeños, ¿verdad? Y cuando hablamos de pequeños, menor de 2 años, pacientes mayores de 20 años, ¿verdad? Que ya en la adultez, pacientes que están inmunocomprometidos, que su sistema inmunológico por alguna razón, ¿verdad? Falló o no está funcionando porque o toman algún medicamento que les suprime su sistema inmunológico o tienen alguna enfermedad primaria que causa eso. Mujeres embarazadas, por ejemplo, pues todas estas personas tienen un riesgo aumentado de tener complicaciones ¿verdad? Del virus del sarampión. Y estas complicaciones pueden incluir desde pulmonía hasta infecciones más allá del sistema respiratorio, infección del cerebro, que se llama encefalitis. O sea, son cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? En el momento que la infección está presente. Hay otras complicaciones, ¿verdad?, que pueden ocurrir, una encefalitis que puede ocurrir 10 años más o menos después de haber tenido la infección, y es un diagnóstico devastador que en realidad en los Estados Unidos ya no se ve, y es dado a que pues se vacunan y no vemos tanto los casos de sarampión, pero si empezamos a ver que está subiendo los casos de sarampión, podemos empezar a volver a ver esta enfermedad aquí en los Estados Unidos. Okay. Así que uno puede haber pasado el virus, tuvo la infección, la sobrevivió, pero aún muchos años después estar viviendo las consecuencias de esa infección inicial. Y en cuanto a una infección que da encefalitis, que es esa inflamación del cerebro, ¿hay consecuencias al momento neurológicas que el niño se puede quedar con esas consecuencias? Sí, definitivamente, ¿verdad? Una encefalitis secundaria, una infección, y en este caso específicamente cuando estamos hablando del sarampión, tiene sus secuelas. Lo que ocurre con la encefalitis es que hay una inflamación del cerebro y eso pues causa daños al cerebro y puede causar que, ¿verdad?, que el paciente que está afectado por esta infección que causó encefalitis tenga problemas en su desarrollo, tenga problemas, ¿verdad?, de convulsiones, algunas otras manifestaciones del daño, ¿verdad? Y básicamente el ataque que el virus tiene hacia el cerebro. Okay. Así que tenemos esta condición que puede tener unas consecuencias terribles, pero buenas noticias, hay una vacuna para prevenirlo. ¿Me puede hablar un poquito más sobre la vacuna? ¿Cómo funciona la vacuna? Pues la vacuna que protege contra el sarampión originalmente salió, ¿verdad?, al mercado aquí en Estados Unidos en el 1963. Y el impacto que la vacuna tuvo es algo que no se puede cuestionar, ¿verdad? Es algo impresionante, impactante, como teníamos tantos y tantos casos de sarampión y fueron disminuyendo, y no solamente los casos de sarampión, sino que iban disminuyendo las muertes que se atribuían a sarampión y veréis todas estas complicaciones que podían dar secundarios al virus, que esto es algo bien importante, porque nosotros no solamente estamos preveniendo la infección y la enfermedad en los niños y en los pacientes adultos, sino estamos preveniendo las complicaciones que ocurren y las muertes que pueden ocurrir por esto. Actualmente hay 2 vacunas, ¿verdad?, que protegen contra el sarampión. Son vacunas que son en combinación con otras que protegen contra otros virus. Una es la MMR y la otra es la MMRV, que esa está indicada en pacientes menores de 12 años. Okay. Y estas 2 vacunas se utilizan de rutina y están recomendadas en los Estados Unidos. O sea, son recomendadas 2 dosis que se deberían completar y típicamente la primera se da al año y la segunda se da para los 4 años, entre los 4 y los 6 años de edad. Aunque sabemos que ahora, ¿verdad?, con estos brotes, estas vacunas se podrían utilizar antes, específicamente la MMR, que desde los 6 meses en adelante se podría utilizar. Ok, así que es altamente recomendado que todo el mundo se vacune, pero hay personas que no se pueden vacunar. Esa población realmente es bien pequeña. A pesar de que hay mucha resistencia sobre vacunarse, realmente no son muchos los que no deben vacunarse. ¿Quiénes son esas personas? ¿Verdad? Hablando un poco también es sobre las mismas personas que pueden tener alguna complicación de la enfermedad en sí. Son personas
que están embarazadas, ¿verdad? Durante el periodo que están embarazadas, las mujeres embarazadas no deberían recibir esta vacuna, pero al momento que ya no estén embarazadas sí las podrían recibir. Pacientes inmunocomprometidos, esto incluye pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia, pacientes que quizás tuvieron algún tipo de trasplante, que están recibiendo medicamentos que los inmunosuprimen, pues esos pacientes no deberían recibir la vacuna. Hay algunos pacientes que quizás en el momento no se puede dar la vacuna, pero un poco tiempo más adelante se le podrían dar, por ejemplo, pacientes que han recibido algunos medicamentos que puedan interferir con la reacción a la vacuna, pues estos pacientes, dependiendo, ¿verdad?, del medicamento que se administró, se podría entonces atrasar un poco la vacuna y administrarla luego. Okay. Un caso hipotético, si yo en mi juventud, cuando tenía el año, me vacunaron, recibí todas las vacunas que me protegían del sarampión, pero desarrollé una condición como un cáncer que me tumba el sistema inmune. Cuando tengo esa condición que me tumba el sistema inmune, ¿estoy protegida o estoy vulnerable a que si alguien se infecta cerca de mí, me puedo infectar yo? Por el mismo problema que tu sistema inmunológico está tumbado, puede ser que seas vulnerable, pero siempre cuando esas vacunas se reciben, hay algún tipo de protección que puede estar presente, que nos pueda ayudar. Por eso es que siempre abogamos porque todo el mundo se ponga las vacunas, ¿verdad?, en los pacientes que las puedan recibir a tiempo, porque algo de protección puede estar presente. Aunque sabemos en los pacientes que reciben quimioterapia o que tienen algún tipo de compromiso de ese sistema inmunológico, puede ser que esa vacuna que se haya recibido en estos momentos, ¿verdad?, no esté protegiendo de la manera más óptima, y por eso es que la vacunación en todo el mundo es importante, porque el que yo, ¿verdad?, tenga mi sistema inmunológico inmunocomprometido, pero si las personas que están alrededor mío están con sus vacunas al día y tienen su sistema inmunológico que funcionan bien, si ellos no se infectan, el virus no va a estar circulando en mi comunidad y por lo tanto me protegen a mí. Okay. Y en términos de alergia a vacuna, ¿esto es común o realmente no tanto? Es algo que puede ocurrir igual que con cualquier otro medicamento. Si hubo una reacción alérgica al haber recibido la vacuna, pues esto puede ser una contraindicación para entonces no recibir si se determina que entonces la persona tuvo una reacción alérgica a la vacuna. Okay. Y entonces, a pesar de que la vacuna es altamente recomendada, ha habido mucha resistencia. ¿Por qué la resistencia? ¿Cuáles son algunos de los mitos que han llevado a esa resistencia? Sí, esta es una vacuna que lamentablemente tomó mucha prensa negativa en los grupos de los anti-vaxxers, y básicamente hace unos cuantos años atrás, se publicó un estudio que en realidad después se encontró que no era real, que la información básicamente no era fidedigna, en donde trataban de hacer una asociación de que esta vacuna causaba autismo. Y esto se ha probado una y otra vez en estudios que incluyen a miles y miles y cientos de miles de pacientes que esto no ocurre, ¿verdad? Esta vacuna no causa autismo, esta vacuna no está asociada con autismo. Y ha habido, ¿verdad?, un cabildeo y una fuerza en contra de esta vacuna por esto mismo, porque muchas personas entienden que esto causa autismo, esta vacuna, y esto no es cierto, ¿verdad? Esto es bien importante que nosotros estemos al tanto, porque que su hijo tenga autismo o que usted tenga algún tipo, ¿verdad?, de preocupación de que su hijo vaya a desarrollar autismo al recibir esta vacuna, pues eso se sabe que no es cierto. Okay. Quiero, ¿verdad?, recalcar que el estudio lo hizo un médico que luego le quitaron la licencia médica. Él usó una poca cantidad de pacientes. Cuando uno hace un estudio, para que sea un estudio que dé datos buenos, necesita una población grande. Los pacientes que utilizaron esos estudios fueron reclutados por compañías que estaban buscando hacer la asociación desde antes de hacer el estudio. Y algunos de ellos, de los niños pacientes que describieron ese estudio, ya tenían condiciones de base que no desglosaron al momento de escribir el artículo. Así que definitivamente es un artículo que le hizo mucho daño a la ciencia y a la salud, porque las vacunas realmente han sido uno de las triunfas más grandes de la salud pública. Sí, definitivamente. Ha tomado, ¿verdad?, muchos años tratar de revertir las ideas que se plantearon en ese momento a raíz de este estudio que luego salió, que los retrae de las publicaciones, y se han hecho múltiples estudios, y a mí me gusta asegurarle, ¿verdad?, a los padres y a las personas que van a recibir esta vacuna que en realidad no hay ningún tipo de asociación con el autismo. Okay. Y
los medios, a veces hay grupos que tienen un cabildeo tan fuerte, un website, y un padre se puede meter ahí, y usualmente lo que hacen es apelar a las emociones y puede confundir a los padres definitivamente. ¿Cómo te enfrentas a estas condiciones a estas situaciones cuando estás hablando con tus pacientes acerca de la vacuna? Sí, ¿verdad? Cuando yo tengo un papá o unos padres, ¿verdad? Que están en contra de la vacunación o entienden que la vacunación no es seguro para sus hijos, yo creo que una de las cosas más importantes es hablar con ellos y preguntarle el por qué. ¿Verdad? ¿Cuál es la razón que ellos entienden que la vacunación no es para su hijo y por qué no es segura? Porque así uno puede entender de dónde ellos vienen, ¿verdad? Porque los padres no quieren el mal por sus hijos, ellos quieren que sus hijos estén bien, ¿verdad? Y muchas veces el argumento que ellos me dan es, mira, yo no quiero que le pase nada a mi hijo. Entonces nosotros entramos en una conversación, ¿verdad? Que ellos me explican, yo les explico, le aclaro dudas que ellos tienen y entiendo que eso es muy importante en esto, ¿verdad? Porque las preguntas que ellos tienen son válidas y uno tiene que, ¿verdad? Que con la información que nosotros tenemos, con lo que nosotros estudiamos y lo que nosotros sabemos, darle el apoyo que ellos necesitan para que ellos entiendan que no solamente estas vacunas son seguras, sino que van a aportar más allá a la seguridad de sus hijos, porque vamos a prevenir enfermedades que antes se veían todo el tiempo, que causaban muertes en los niños, que causaban complicaciones. Y estas vacunas, lo que estamos buscando es tratar de evitar eso en los niños, que se ha visto que las vacunas son muy efectivas para eso. Okay. Y en cuestión de política pública o salud pública, hay una meta de tasa de vacunación. Uno quiere que mucha cantidad de personas vacunen lo más posible, pero si las personas dejan de vacunar, ¿cuáles son las consecuencias que podemos estar experimentando? Las consecuencias de eso pueden ser bastante dramáticas, ¿verdad? La razón que se utilizan las vacunas es para que en la población en general haya una protección, ¿verdad? Y que estemos protegidos cuando estemos expuestos a estos virus o a estas bacterias, que cuando nosotros tenemos esa protección nos exponemos y no nos dan la enfermedad, ¿verdad? No nos contagiamos. ¿Qué es lo que pasa? Primero, no nos contagiamos nosotros y no nos da la enfermedad a las personas que están vacunadas. Hay algunas personas que no tienen el beneficio y no pueden recibir las vacunas por diferentes razones, que hemos hablado sobre ellas algunas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a estas personas. A través de nosotros no tener la enfermedad porque estamos protegidos con la vacunación, la enfermedad no va a estar circulando en nuestra sociedad. Y eso quiere decir que estas personas que no tienen la protección porque no han podido recibir la vacuna van a estar protegidos también. Todo esto tiene, ¿verdad? Más allá de esto, son cosas significativas, ¿verdad? Estos son pacientes que no van a estar hospitalizados porque no tienen la enfermedad, van a estar saludables en sus casas, o personas que no van a faltar al trabajo porque no tienen que, ¿verdad? No están enfermos, no desarrollan esta enfermedad. O sea que tiene un impacto en todo, ¿verdad? En la salud, en la economía, en todo. Ahora, con los brotes actuales, algunos de los estados afectados, el principal ha sido Nueva York, pero también se han descrito casos en Florida. Eso está bien cerca, así que una infección de sarampión puede ocurrir en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico puede haber un brote? Sí, puede haber un brote, ¿verdad? Siempre que haya en la población personas que, ¿verdad? Que están vulnerables a que le pueda dar la infección, puede ocurrir. No ha habido hasta el momento, pero sabemos que viajar de aquí a Nueva York no es tan complicado para algunas personas, ¿verdad? Simplemente pueden comprar un pasaje, montarse en un avión y regresar. Y sabemos que tenemos flujos de personas que van a Florida, que van a Nueva York, están allí un tiempo y regresan. El problema también con esto es que personas son contagiosas antes de que los síntomas salgan, específicamente el sarpullido. ¿Qué es lo que pasa? Quizás uno no sabe que esto es sarampión y está contagioso, se los puede estar pasando a otras personas que estén vulnerables y así es que entonces comienzan los brotes. Que si uno piensa el espacio pequeño de un avión, piensa que el virus dura 2 horas vivo, o cuando después que se fue la persona, pues entonces son muchas personas las que se pueden ver afectadas si no están vacunadas. Definitivamente, ¿verdad? Y no solamente en el aire, cuando uno se toca los ojos, la nariz, tocaste la mesa y vino el próximo y tocó la mesa. O sea, que es un virus que es bien fácil de contagiarse. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos la mayoría de las personas y los más que nosotros podamos vacunados y que siempre apoyemos la vacunación. Okay. ¿Cuál es la política pública en Puerto Rico sobre los niños que no están vacunados, como para ir para la escuela o las consecuencias? ¿Verdad? La vacuna que protege contra el sarampión es una de las que están requeridas para los niños poder admitirse a la escuela. Y, ¿verdad? Hay exenciones, ¿verdad? Que son religiosas o exenciones médicas, ¿verdad? Dentro de las leyes de exenciones para vacunación que existen, ¿verdad? Si tu médico certifica que por algún diagnóstico médico, razón médica,
no puede recibir la vacuna, pues entonces esos personas o esos niños se le hacen la exención, y entonces religiosas es la otra. Okay. En estos días han salido varios artículos sobre la política que están tomando de otros países. En Italia, para escuela elemental en particular, si no están vacunados no pueden asistir. También recientemente Alemania está creando una multa de 2.500 euros, que es bastante dinero, por no vacunar a los niños también. Sí, ¿verdad? Todo esto lo hacen a raíz para tratar de, ¿verdad?, de contener y disminuir la cantidad de casos que hay de sarampión, definitivamente, y, ¿verdad?, de cosas que son prevenibles por la vacunación. Sí. También quería indagar o hablar un poquito sobre qué es el contenido que está en los medios y por qué convence a las personas, cuáles son los argumentos que utilizan. Por ejemplo, a veces utilizan argumentos para llegar a diferentes tipos de personas. No tiene que ver con educación, lo que tiene que ver es con convencimiento. Pero lo importante es que cuando estés analizando una situación que tienes duda, encuentres los datos que son confiables para tomar una decisión. Por ejemplo, a veces quieren convencer a personas que son progresistas, que quizás piensan como que, ay, esto es cuestión de las corporaciones que te quieren vender cosas y medicamentos para influenciar a uno. Yo quiero hacer algo más natural. Realmente, ¿verdad? El beneficio que tiene la vacuna sobrepasa cualquier otra cosa. Hay muchas otras cosas que no son naturales, pero definitivamente son de beneficio. También quería aclarar que las casas farmacéuticas, las vacunas no son su fuente principal de ingreso. Son otros medicamentos que es de uso crónico, pero no es las vacunas. Las vacunas son realmente importantes para la salud pública. Sí, definitivamente eso es correcto. Hay mucha información, ¿verdad?, en el internet. Uno simplemente pone vacunas, mitos de vacunas, y te va a salir una cantidad de información, y no todo necesariamente es lo más preciso y lo que más está basado en la evidencia. Por eso es que es bien importante, cuando uno lee toda esta información y si uno tiene dudas, aclararlas y traerlas, ¿verdad?, y hablar con su médico sobre esto, porque muchas de estas cosas se pueden esclarecer y también entonces ofrecer qué data es buena, qué cosas yo puedo leer, qué cosas yo le puedo ofrecer a mis pacientes para que entonces ellos entiendan la importancia de lo que es la vacunación y el impacto real que ha tenido en la vida de todo el mundo. Bueno, pues la doctora Rodríguez, un placer tenerla aquí. Muchas gracias por acompañarnos con este tema tan importante que es el sarampión. Yo quiero hacer un llamado a tanto los pacientes para que escuchen esta información, que si tienen algún familiar que tiene alguna duda o si usted tiene duda, vaya a su médico, pediatra, para buscar más información y que de verdad se den cuenta que las vacunas son realmente importantes. Y también un llamado a la comunidad médica, porque no es decirle los datos y ya de que no hay relación de las vacunas con autismo, sino tener la paciencia de poder explicarle y luchar por las cosas que realmente benefician a la salud pública. Así que este fue otro episodio de Medicina con Calle. Muchas gracias por sintonizar y pendiente a los jueves que vamos a estar tirando estos episodios. Hasta la próxima.